Hola gente, pura vida, bienvenidos a Contracorriente. Somos Nico. Rolo. José. y John. Hoy tenemos un programa interesantísimo y ¿es Jesús una copia de otros dioses? Y vamos a estar hablando acerca de varios dioses que vamos a comparar a la luz de la evidencia, tal vez arqueológica, a la luz de la evidencia mitológica, en comparación con lo que dice la Biblia de Jesús. Entonces vamos a estar presentando diferentes dioses y vamos a compararlos. Nico, ¿cuál tienes hoy? Bueno, yo voy a estar hablando del dios Miltra o Mitra, específicamente del que es la corriente hindú-iraní, porque hay algunas otras como el persa, por ejemplo. Algunas similitudes con respecto a Jesús que menciona es, por ejemplo, que nació el 25 de diciembre, que le entregaron 3 regalos como el oro y las esencias, y por ejemplo que el día sagrado es el domingo, como también lo celebramos en el cristianismo, entre otras cosas que vamos a ir luego profundizando. Ok. Pues está bastante interesante porque ya podemos ir viendo algunas similitudes de lo que ya conocemos que se le adjudican a Jesús. Rolo, ¿qué vas a hablar vos? Bueno, a mí me toca hablar acerca de Horus, ¿verdad? Lo que vamos a tocar acerca de Horus es, bueno, que nació de una virgen y que cuando muere forma parte de la tríada con Osiris, Isis y Horus, y ya, más, Muy bien. para no profundizar mucho en el tema. Sí. No se pierdan, el programa está muy interesante. Yo sé que hay mucha gente que ha visto videos en internet, que han visto algunos documentales tal vez, o algunas críticas con respecto a que, bueno, Jesús es una copia, porque vemos que, como decía Nico, no, es que él lo visitaron 3 reyes magos, o como decía Rolo, no, es que él nació de una virgen. En el caso mío, yo voy a estar presentando a Osiris. Y Osiris tiene una característica muy puntual con respecto a la comparación de Jesús, que se hace con Jesús, porque además de algunas de estas cosas que ya se mencionó, a Osiris se le dice que es en quien hay vida después de la muerte. Entonces a Osiris se le dice que es el dios que promete una vida después de la muerte. Entonces vamos a estar exponiendo acerca de estos diferentes dioses. Bueno, y José, que va a estar presentando la contraparte a la luz pues, de la evidencia histórica, a la luz de la palabra también, con respecto a todos estos dioses que hemos mencionado. Que incluso hay más dioses. Podríamos incluso hablar de Apolonio de Tiana, del mismo Zeus, de muchos más, que incluso tienen cosas muy similares o que se le adjudican muy similares. Y vamos a ver si todo esto realmente se sostiene a nivel histórico y si realmente es correcto decir que es copia o es similar a Jesús. Ok, entonces va a estar bien interesante y vamos a empezar a profundizar con el tema de Horus. Pues bueno, a mí me tocó Horus. Desde el Imperio Antiguo, Horus es el faraón, ¿verdad? Es la manifestación de Horus en la tierra. Y yo no sé si a ustedes esto se les hace un poquito semejante con lo que pasa con cierto tradicionalismo en el mundo, ¿verdad? Donde cierta persona es el representante de Dios en la tierra, para ir metiéndole un poquito, ¿verdad? Ya que para ir poniendo el precedente de que es una imitación, aunque al morir se convertirá en Osiris y formará parte del Dios creador Ra. Durante un nuevo imperio se le asocia con Dios Ra. Horus también forma parte de una tríada, o sea, como que al morir Horus empieza a ser como Horus, Osiris y Ra, forman una tríada como la Trinidad de nosotros. Como la Trinidad de nosotros. Es curioso, ¿verdad? O sea, es como que ya vamos viendo ciertos cruces ahí con lo que es la religión cristiana que se van intercalando. La narración mitológica de su vida dice que Horus nace de una virgen. Y la virgen se llama Isis Meri, ¿verdad? Entonces, llega la virgen, ¿verdad? No me voy a meter en ese tema para que más adelante lo expliquen. Pero Isis era la hermana y esposa de Osiris, hijos ambos de Ra. Y lo más curioso es que Isis es avisada por un ángel de que quedó embarazada. Yo no sé ustedes, pero a mí esto me hace una similitud con algo. Claro. Como
no sé, como cuando se le presentó a Ángel Gabriel a María y todo el tema, ¿verdad? Entonces, Horus viene a nacer a finales de diciembre en una cueva, ¿va? Coincidiendo con el solsticio de invierno, que algunos precisan que fue el momento exacto el 25 de diciembre, ¿verdad? En el culto egipcio, durante el solsticio de invierno, a Horus se le adora de una forma, o sea, como que sacan la imagen de un bebé recién nacido, ¿verdad? O sea, cabello dorado, puro head and shoulders, colocado en un pesebre, ¿verdad? Con un dedo en la boquita y con una coronita en la parte de atrás. Esa es la imagen con la que veneraban a Horus. Con la que veneraban a Horus en la antigüedad, ¿verdad? Ahora, yo no sé si ustedes han visto esa imagen actualmente. Esa es la imagen del niño Jesús. O sea, es muy curioso. Hay gente que le anda medallita y todo, ¿verdad? Entonces, esta imagen era sacada a los santuarios para su adoración por el pueblo. La narración de este Dios hombre continúa con la amenaza. Es curioso, o sea, Jesús fue amenazado. O sea, cuando Isis iba a dar a luz, fue amenazado, ¿verdad? Por un brother que se llama Erut. ¿Ah? Y su madre. Hasta se parece el nombre. Ajá. Y su madre lo esconde. O sea, yo no sé, hay otra similitud ahí como cuando Jesús nació. Como cuando Jesús huye primero huye a Egipto, fue la primera vez. A Egipto. Es muy curioso porque dicen ahí la información que encontré, que a los 12 años Jesús se presenta delante de los prodigios, de los prosélitos ahí del pueblo. Horus se presenta delante del pueblo y da ciertas exposiciones o disertaciones exponiendo, y esta gente dice, wow, es un prodigio, es prodigioso, es un prodigio. Pero ¿qué es lo que pasa? O sea, que si vemos, vuelvo al mismo punto, o sea, ¿qué pasó con Jesús? También. Se presentó en el templo y fue tratado como un niño prodigio, como un erudito, como un niño prodigio. Lo más curioso es que cuentan que fue bautizado a la edad de los 30 años por un brother que se llama Anut el Bautista. Anut el Bautista. O sea, es que Hasta el nombre le copian. sí, es que son tan buenos, ¿verdad? Que hasta el nombre le copian. Y lo más curioso es que a partir de ese momento comenzó su ministerio. O sea, ahí empiezan a achacar cosas como que sanó enfermos, caminó sobre el agua, liberó, resucitó al tercer día. Y todos estos hechos han sido disque verificados. Pero la realidad es que no. Y yo creo que hasta aquí llego con la parte de Horus, para no meterme. Y está súper interesante porque poco a poco de las características que vamos viendo, uno va mentalmente asociando. Y uno dice, bueno, Jesús fue bautizado a los 30 años, inició su ministerio. Jesús se perdió en el templo y cuando lo hallaron, estaba en el templo dando cátedra delante, a los 12 años. Jesús es nacido de una virgen. Y ahí es donde mucha gente se agarra para decir, no, es que realmente Jesús fue una copia. O sea, es que es una copia de otra religión. Ajá, exactamente. Y no, o sea, la verdad es que... Con la base que, digamos, estos dioses, según los historiadores, fueron antes, ¿verdad? O la existencia de que ellos estuvieron antes. De hecho, Rolo, ahí yo podría agregarte algunos detallitos. Por ejemplo, el canon real de Turín. Si uno busca en internet, habla de este canon, que es un escrito, y dice que ahí hay mucha información acerca de Horus. Y este canon es bastante anterior a Jesús. Entonces uno dice, ok, algo está pasando, hay que prestar atención. El primer detalle es comenzar a investigar. ¿Okay? Resulta que existe este canon real de Turín, pero solo menciona a Horus. En realidad es una lista de dioses que los egipcios veneraban. Eso es como la lista de la escuela. Fulanito de tal. Exactamente. Fue a la escuela y listo. Sí, pasaron lista, estaba estaba presente. Ahí estaba presente. Exactamente. Entonces lo interesante es, ok, y la primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿de dónde viene esta información? ¿Hay alguien serio que realmente diga, no, es que esto realmente pasó? Yo estaba excavando en una, qué sé yo, en una pirámide y me encontré un escrito. No, realmente no.
no existe ninguna evidencia arqueológica que usted pueda decir, bueno, es que en este escrito que data de 1500 años antes, dice que nació de una virgen. De hecho, algo muy interesante es que mencionabas que Isis era virgen. Isis ya tenía otros hijos. Hay que tener cuidado de esos detalles. También el libro de los muertos habla acerca de este tipo de cosas. Y una de las cosas que habla también es que él se presenta, cuando él muere, se presenta hacia el inframundo, no a este plano natural. ¿Qué es el libro de los muertos? El libro de los muertos básicamente es como la Biblia de los dioses egipcios. Ahí van a hablar acerca de muchos otros dioses, no solamente de Horus, y ahí es donde usted podría decir, bueno, esta es la información original acerca de estos dioses, y donde usted podría ir a fijarse si realmente lo que le están diciendo es verdad. Ni siquiera por alguien cristiano, un historiador cristiano o algo así, no. Los historiadores se van a basar en ese libro porque es lo más fiel al original, y en ninguna parte en ese libro, que es el más fiel, se menciona nada de esto. Ahora, algo interesante que también decías acerca de los milagros. Bueno, si vamos a inventar una deidad, tenemos que adjudicarle milagros. Tenemos que darle un poder. Por supuesto, si no, No ¿qué gracia Dios. tiene? Sí. Si no es un Dios, exactamente. Entonces, basados en todo esto, es cuando uno, a la luz de la evidencia, a la luz histórica, incluso a la luz arqueológica, es que no se sostiene. A ver, existió un ser venerado, bueno, ni siquiera un ser. Los egipcios veneraban a un ser llamado Horus, ellos se lo inventaron o lo que fuera. Sí, muy probablemente sí. Que él tenga esas características que decimos que también son propias de Jesús, no hay ninguna evidencia que podamos, con la que se pueda sostener algo así. De hecho, esto está muy interesante porque hay gente que se dedica incluso a la egiptología, estudiando acerca de dioses, estudiando acerca de historia, y algunas cosas son comprobables, pero no todo lo que se le adjudica es 100% comprobable. Pero bueno, en el caso de Horus es un dios egipcio, pero Nico nos va a hablar de Mitra, que no es un dios egipcio. Sí, y de eso que estabas hablando antes de que haga con respecto a mi tema, porque dioses siempre han existido y siempre van a existir. Hoy en la actualidad tienen otros nombres. Tal vez lo peligroso de estos es que quieren pisotear el nombre de Jesús, utilizando a estos dioses y adjudicándole cosas de Jesús para eliminar nuestras bases, y tal vez eso es lo peligroso y lo importante. Como para invalidarlo. Es De invalidar, hecho, esa es la yo palabra. siempre he creído algo, y es que el cristianismo tiene bases tan sólidas que ellos se agarran de allí. Ajá. Porque está tan bien fundamentado que ellos dicen, mira, es que esto tiene evidencia por todo lado, copiemos algo de acá. Y eso es peligroso. Bueno, vamos a ver si Mitra lo convence más. Okay. Mitra, según la investigación, dio origen en el 3er milenio antes de Cristo. Entonces, tiene muchas versiones, entre ellas algunas similares, otras contradictorias, pero nos vamos a enfocar en la que es nacida en Irán o la India. Eso tampoco está muy bien definido porque pues antes la gente migraba muchísimo. Algunas características que ya antes mencionaba, que no voy a ahondar mucho en las que ya dije, pero a mí sobre todo de lo que me llamó la atención con respecto a este Dios es que las características como Dios, no solamente como a nivel de culto, parecen muy similares a las de Jesús, o al propósito que tuvo Jesús cuando fue enviado a la tierra. Por ejemplo, se supone que este Dios fue enviado como un lazo entre Dios y la gente, y que era un representante de Ahura Mazda, me disculparán si así no se pronuncia, en la tierra, ¿verdad? Ascendió a los cielos, que eso lo vamos a ver en la parte de la resurrección, y que fue enviado por el Padre para que cumpliera los deseos del Padre en la tierra, y que el sacrificio de este Dios fue dado con la finalidad de la redención del género humano. O sea, es como el mismo propósito que tuvo. Es el mismo propósito. Ajá. Está representado por una cruz y un círculo. Lo que le ponen de diferente es el círculo, ¿verdad? Pero está representado por la cruz, y es un dios que hasta la fecha de hoy se le rinde culto como un dios del sol. Tiene mucho con respecto a lo que es el sol y la astronomía, y que nació en el año solar, y de allí es donde sacan, con respecto al año solar, es donde sacan en que Cristo nació en el mismo año solar, que es el 25 de diciembre según ellos. Para ellos la cruz simboliza esperanza, simboliza vida, simboliza el año solar, porque para ellos el año solar es como mucha esperanza, es el nacimiento del sol.
Para nosotros simboliza el sufrimiento, ¿verdad? El sufrimiento de Jesús. En el arte está representado como el sacrificio que entrega Mitra, entrega un sacrificio de un toro celestial en un acto interpretado como símbolo de muerte y resurrección. Y de allí es donde sale lo que hoy conocemos o que se le adjudica a Mitra como la resurrección, ¿verdad? Que fue al haber sacrificado este toro como para redención. Es curioso porque, digamos, si vemos el Antiguo Testamento, antes ofrecían corderos para redimir los pecados. Y esto viene siendo casi que exactamente lo mismo. De hecho, la Biblia sí habla de sacrificio de toros, porque la Biblia dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no era suficiente para perfeccionar a los santos. Entonces sí había un ritual de sacrificio de toros. De toros, claro. Imagínate. Algo que lo tenía apuntado y no lo iba a mencionar, pero ahora que Rolo lo menciona, y mira qué interesante, porque Rolo mencionó que nació el 25 de diciembre en una cueva. Mildred también menciona que nació el 25 y detallan que nació en una cueva oscura. Entonces, además, no solamente que se parece a Jesús, se parecen entre los dioses, ¿verdad? Como las características. Curioso. Mildred es un dios vigilante, que no se le puede engañar, que conoce los corazones y las verdaderas intenciones de la gente y mantiene a raya las fuerzas de la oscuridad. O sea, es omnisapiente también. Y eso me pareció muy interesante, que además era considerado como la fuerza más poderosa contra el Señor de los demonios. También es todopoderoso. Sí, y que además lo que hoy para nosotros sería el enemigo, Satanás, en esa época también existía y Mildred era como el que le ganaba. El representante del bien. Exactamente. Por decirlo así. Entonces la parte espiritual también parece, eso es lo que me llamó la atención, como la parte espiritual también parece que tiene similitud. Bueno, y ya un poquito de historia, ¿verdad? Es que esta religión mitraísta en el siglo IV fue desplazada cuando llegó el cristianismo con Teodosio en el 379-394, en donde se prohibió oficialmente. Pero una parte que me llama mucho la atención es que los revolucionarios que han utilizado esto para decir que Jesús se asemeja a esto, ellos dicen que es un mito que fue promovido especialmente por la Iglesia Católica para hacer el ascenso de las clases altas y a expensas de las bajas, que además es algo que siempre se ha criticado. Entonces me llama la atención porque siempre se ha criticado mucho como que la religión ha sido utilizada para que las clases altas, ¿verdad?, tuvieran cierta como este estatus en la sociedad, sobre todo en cómo nació el catolicismo y el cristianismo, ¿verdad?, que tiene ahí como una parte medio oscura. Y entonces aquí es donde se amarra que entonces también utilizamos estas cosas para seguir como con la misma el mismo discurso que tenemos, ¿verdad?, de que la religión solamente es algo utilizado para mover masas y para poder insertar su propia verdad. Entonces, bueno. De hecho, eso es justamente lo que andan buscando. Cómo invalidar la religión, cómo invalidar el conocer un Dios, o sea, el estar ahí. ¿Por qué? Porque ellos creen que mueven masas. Y eso es un tema muy peligroso. Porque si yo vengo, me someto a Dios y puedo dominar tu mente, porque, claro, ¿verdad? Porque yo tengo la razón y tú estás equivocado. Exacto, entonces... No, porque yo ofrezco redención y una vida eterna. Exacto. Pero ¿qué es lo que pasa? O sea, que si vamos a la Biblia, podemos ver en el libro de Hechos que al inicio en Antioquía fue llamado cristianos, o sea, ¿verdad? Más adelante, según la historia, fueron llamados católicos. De hecho, cuentan, me voy a meter en un tema que no corresponde, pero cuentan que, digamos, hay una iglesia católica antigua, que es la iglesia católica antigua, es la que pasó en el año 300 después de Cristo, donde se levantaron los apologistas a defender la fe, ¿verdad? Ahí están los apologistas defendiendo la fe. Después entró Constantino, ¿verdad? Eso es un poco de historia. Entró Constantino y metió todo lo que es católica, La parte ritual. romana y apostólica. Entonces, la parte ritual es la parte romana, donde empezaron a ver todo este tipo de mezclas. Es un puntito por ahí. Otra cosa que si me permiten mencionar antes de que me maten aquí, me tiren duro, es que hay una parte de la historia de Mitra que es que ella lleva un toro en los hombros, como en un camino, y esto lo alinean mucho al Via Crucis que hoy conocemos, que es conocido sobre todo en la Iglesia Católica, que simboliza una parte de la historia de Jesús como el Via Crucis del Evangelio. Qué interesante. Ok, bueno, sí.
hay muchísimas cosas también que hay que tomar en cuenta. Y la primera es la misma, siempre va a ser la misma, las fuentes, ¿verdad? Porque del mitraísmo, de hecho, de las fuentes más antiguas que hay datan de 370 años después de Jesús. No hay nada anterior a eso que pueda corroborarse. Entonces, más bien cuando uno se va a la luz de la evidencia, a la luz histórica, usted va a decir, bueno, es más fácil que los mitraístas hayan copiado cosas del cristianismo porque tenemos fuentes mucho más tempranas que las que estamos teniendo del mitraísmo. Después, con el mitraísmo hay también un tema muy interesante, y es que ahorita Nico estaba diciendo que esta versión que está leyendo es de la versión indo-iraní, pero hay otras versiones y las versiones son diferentes entre cada una de ellas. Está el mito sumerio, el mito romano, está indo-iraní, está el persa, hay muchos, y incluso hay unas que son contradictorias entre sí, lo cual nos hace ver que es muchísimo más factible que esto sea un mito, que sea algo inventado, porque cada vez que llega a un lugar le agregan, le suman cosas, le cambian, cosa que no pasa con el cristianismo, porque a pesar de haberse compartido con tantos lugares, el eje central del evangelio no cambia, es el mismo. Después, algo muy interesante que mencionaban acerca del 25 de diciembre, bueno, realmente ni de Mitra se puede decir que haya nacido el 25 de diciembre, ni tampoco de Jesús. De hecho, los historiadores dicen que si Jesús hubiera nacido en diciembre, se hubiera congelado, hubiera muerto congelado. Se le adjudica más bien una fecha como en junio o julio. Y no es tan fácil decir, no, es que fue el 25. No, en esa época era muy complicado. Ahorita es mucho más fácil decir, bueno, no, es que ayer a las 8 de la mañana en tal lugar sucedió algo, porque tenemos más fácil la manera de registrarlo. Pero en esa época no. En esa época pueden haber incluso fallas o diferencias de hasta meses, no, ni siquiera por días. Era muy difícil datar algo con tanta exactitud como para decir tal día nació. Entonces ni siquiera Jesús se puede decir que nació un 25 de diciembre. Y por eso es tan importante irse a las bases, ok, ¿quién está diciendo esto? ¿De dónde están sacando esta información? Y es muy sencillo, realmente, luego de 20 minutos o 15 minutos de buscar en internet, uno se da cuenta que por todo lado esto no se sostiene, porque no hay forma de poder corroborar toda esta información. De hecho, en la investigación que realicé, Muy bien. ¿Qué nivel? En la biblioteca. una niña que hace su tarea En Wikipedia. en Encarta. en Rincón del Vago. Qué mal. Nunca lo soy. No, mentira, no. No, eso fue lo que me llamó la atención. En páginas de historiadores, no necesariamente cristianas, no necesariamente, ¿verdad? Sino de historiadores, páginas como estas que son muy famosas, como Nat Geo, y ¿verdad? Y que hablan un poquito de esto. Y ellos mismos mencionan que, por ejemplo, este dios Mitra no se han encontrado pruebas ni arqueológicas, ni jeroglíficos, ni nada de esto, porque en esa época, aparte que no se utilizaba, además ellos adjudican que en esa época se creía que era un dios tan poderoso que no se le podía poner en un templo. Entonces no existe un templo. No existen restos a los que puedan ir y decir, uy, sí, aquí se le hacía culto, o estatuas, no se les hacía, no, de Mitra ni siquiera hay estatuas, no hay absolutamente nada. Lo único que respalda esto de la existencia es cultos, digamos, como la parte ritual que se hacían, que hasta la fecha se mantiene un poco, sobre todo como la parte de Dios del Sol, es lo que se mantiene un poco, y de los rituales es que de allí han sacado la historia. Pero entonces yo incluso investigando me llamaba la atención y yo decía, pero es que entonces, ¿de dónde? Ajá, ¿de dónde viene? O sea, ¿de dónde sacan si ellos mismos están diciendo no existe, o sea, es literalmente no como fantasma, algo que existió pero no tenemos nada? Entonces, uno mismo que se pone a investigar en las mismas fuentes de ellos, parece que se contradice. Carece de sustento. Es un comentario, pero mejor lo omito. Yo creo que estoy pensando en algo similar, porque el tema es que hay, no solamente hablando de deidades, sino que hay muchas religiones que no tienen ese fundamento, y uno le dice, pero ¿de dónde saca el sustento? Libros que hablan de monedas, que hablan de ciudades. Eso. No, es que yo lo creo y punto. Ajá, exactamente. Lo que hablábamos la otra vez, al final es fe. Y yo le tengo fe a una historia, y yo creo que de ahí es de donde se basa mucho ateo para decir, no, es que usted lo que cree es un cuento de hadas. Entonces es porque
toman este tipo de cualidades, que nació un 25 de diciembre, que lo visitaron 3 Reyes Magos, que nació de una virgen, que hizo milagros, que hizo esto, que hizo lo otro, y entonces dicen, no, es que esa es la misma historia copiada y pegada, adjudicada al montón de dioses. Entonces, cuando buscan una evidencia arqueológica, no la tienen, pero dicen, yo simplemente lo creo. Entonces, de ahí me imagino que tal vez mucho ateo va a decir, no, es que el cristianismo es una más de esas. Claro, e incluso es una fe, llegar a ese punto, por ejemplo, el mitraísmo, es una fe que ni los cristianos tenemos, porque ya es una fe completamente vacía y ciega, y realmente la fe en el cristianismo tiene muchísimo sustento, no es una fe al aire. Y de hecho, para ampliar un poco, por si ustedes gustan, hay un libro que se llama El caso del Jesús verdadero, y habla acerca de todo esto. Es de Lee Strobel, es periodista que había hecho también el caso de Cristo. También tiene otro libro que se llama El caso del Jesús verdadero, y él encuentra toda esta evidencia, encuentra mucha información, habla incluso del mitraísmo, y pone a la luz de la evidencia todas las falacias que esto pues representa, ¿verdad? Y una de las cosas interesantes de este escritor es que empezó siendo ateo. Él empezó siendo ateo, correcto. Empezó siendo ateo, y por Y todas la las evidencia, evidencias que encontró, claro, lo llevó a convertirse. Yo quiero lanzar una pregunta. Me parece que es una buena oportunidad para hacernos una pregunta, tal vez no solamente los que estamos acá, sino todos los que nos están viendo, y es... O escuchando. O escuchando también. Por los diferentes medios, aprovecho para anunciar y decirles que nos pueden ver por YouTube, por Spotify, también estamos en Apple Podcast. Y es la siguiente: cuando Jesús se le presenta a Tomás, Tomás estaba dudando de la resurrección de Cristo y dice, no, hasta que yo no vea la llaga y yo meta mi mano en la llaga y yo meta mi dedo en las heridas, yo no voy a creer. Y Jesús se le presenta a Tomás porque él necesitaba tener un testigo ocular y que fuera 100% creyente de la resurrección de Cristo, y le dice a Tomás, listo, véame, aquí estoy, meta su mano, vea, toque, para que vea. Eso era lo que ocupaba, aquí está. Eso es lo que ocupaba, mire, aquí está bueno, como por acá, como no sé. Aquí está los clavos, también tengo en los pies, por si querés, ¿verdad? Y entonces le dice algo a Tomás y le dice, ok, Tomás, porque viste, creíste. Pero bienaventurados los que no vieron y creyeron. Yo pienso que el diablo ha ganado mucha ventaja sobre muchos cristianos, porque entonces decimos, no, a mí me basta lo que dice la Biblia, yo no voy a cuestionar nada, yo no voy a preguntarme nada, porque bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y el diablo viene y saca una tontera de estas, una tontería de estas, como decir, no, mire, es que su religión es una copia de Osiris. Su religión es una copia de Mitra, porque mire todas estas características. Eso es copia y pegue de todas las demás. Y entonces hace falta tal vez un fundamento histórico suficiente para decir, no, un momento, es cierto, existe el libro, ¿cómo es? El libro de los muertos. El libro de los muertos. Okay, existe el libro de los muertos y se menciona fulanito, pero no dice que nació el 25, ni que esto, ni que lo otro. Entonces yo quiero aprovechar para hacer esa pregunta a ustedes y también a los que nos siguen, y es, si nosotros sustentamos nuestra fe con evidencia arqueológica, con evidencia bíblica, con evidencia histórica, ¿estamos dejando de creer, o estamos yéndonos por la vista, o estamos yéndonos por evidencia? ¿Qué dicen ustedes? Eso está bueno. Pero algo, ahora que estabas hablando justamente de ese ejemplo, algo que me estaba pensando y me llamó la atención, y yo dije, ok, Jesús dice, ¿verdad? Bienaventurados los que creen sin ver. Pero cuando él llega y le dice a Jesús, no, mira, no te creo, necesito comprobar, Jesús no se le niega. Jesús le presenta, ¿quiere comprobación? Tome, aquí están las pruebas. Ni tampoco le dice, vea, aquí están las pruebas, pero como me pidió pruebas, ya no va al cielo. No. Sí, exacto. sí. O llega y le dice, no, tenga fe. Si no tiene fe, me voy, no le hago su milagro, no le ayudo. No, y le dijo, ¿quieres pruebas? Te las doy. Entonces hago esta como
representación al día de hoy, las pruebas existen y no son prohibidas, porque creo que muchos se nos atacan como de que hacemos lo que Dios nos diga a ciegas. No, es que igual que este ejemplo, Jesús nos dice, pero si quieres comprobar, puedes hacerlo. Si quieres sacar tus cálculos, si quieres tu historia, también la hay. O sea, no tenemos un Dios que, a diferencia de estos dioses, ¿verdad? Parece que es lo que se escuchó y punto. No indague más porque no hay. Crea lo que es, lo que va en boca. La diferencia de nosotros es que Jesús también nos dice, pero hay pruebas. Si quieres, vas. Hay evidencia. Ajá, no es un Dios que te prohíbe. Entonces, ¿verdad? Contestando a tu pregunta, es que no nos prohíbe, como tampoco se lo prohibió, ¿verdad? Sino que si las querés, las hay. Y eso me llamó la atención. Está bueno, porque, a ver, creo que esto es un tema que podemos aprovechar para otro podcast, y es con respecto a la fe en Jesús y con respecto a la salvación, porque la Biblia dice, el justo por la fe vivirá. La Biblia dice, por ejemplo, el que cree ya ha sido salvo, y el que no cree ya ha sido condenado. Entonces hay un punto muy importante con respecto a la fe, pero la fe tiene un fundamento. Yo no puedo simplemente decir, mira, Osiris caminó sobre el mar. No, esa es mi fe. Ajá. ¿Y por qué lo creo? Yo lo creo porque me lo contaron. Y ese es el problema, que yo creo que hemos hecho del cristianismo esa misma costumbre de, lo predicaron el domingo. Ajá. ¿Y qué predicaron? No, dijeron que la Biblia dice que hay que tener fe. Bueno, pero ¿cómo tiene fe? Es que es curioso porque, digamos, yo soy del pensar del siguiente, o sea, no a todo lo que dicen desde el altar se le dice amén. ¿Por qué? Porque pueden haber palabras que son muy humanas, ¿verdad? Entonces yo lo que tengo que hacer como cristiano, como hijo verdadero de Dios, es ir a indagar, es ir a hacer mis propias investigaciones del tema que se está exponiendo, porque no sea que me esté metiendo un 10 con hueco, ¿sí? Como dice el pastor, sino que yo tengo que ir. Yo me acuerdo que hace un tiempo atrás, hace unos años atrás, andaba evangelizando con María José y con Johnson ahí en el Parque Central, a la abuela y todo el tema. Y llega un brother, sí, pero indigencia, sí, pero lo más... Menos lo más de la calle. Sí, bro, el hombre andaba pero cruzadito, y me dice, uy, yo quiero tener eso que usted tiene. Y yo me sentí retado, porque yo decía, brother, quiere tener lo que yo tengo, pero ¿cómo hago yo para transmitir la vida que tengo? Ese es un problema. ¿Por qué? Porque esa es una vida que se desarrolla a nivel personal. Y todo lo que yo he podido lograr en Cristo hasta el día de hoy, y por su misericordia he estado firme, es porque he buscado de Él. Ahora, yo puedo ir y buscar las evidencias. Y sí, las evidencias me convencen de que todo esto es real. Ahora, pero también están, como decía Nicolás en el primer podcast, también están las experiencias. Claro. Y las experiencias me terminan de convencer de quién es Dios y que Él está vivo y que es real. Entonces, ¿a qué voy con eso? O sea, que no tenemos que ser tan vagos. Esa es la palabra. No tenemos que ser tan vagos y tenemos que empezar a escudriñar como tiene que ser. O sea, sí, aquí hicimos una investigación así, por encimita, ¿verdad? Pero ¿qué? O sea, viene siendo las mismas falacias que vienen diciendo el mundo. El mundo viene buscando cómo engañar. Y lo peor de todo es que hay gente que se va de pavito. O sea, sí, se dejan engañar, se dejan convencer. Se va pollito, ¿no? Entonces uno ve un video ahí en YouTube y dice, uy, es verdad, esto es lo que yo necesitaba, esta es la verdad que yo ocupo. Mentira. Claro. ¿Me entienden? De hecho, cuando yo estaba haciendo esto, y para ser muy honesta, hasta me dio un poco de cólera, que ese fue el sentimiento, porque yo dije, ¿cómo es posible? Con todo respeto. A los mitraístas que nos puedan decir. No, más bien a nosotros los cristianos, ¿cómo es posible que tengamos que hacer un podcast para defender esto? Cuando yo estoy viendo un video que lo que me está diciendo es que Jesús nació el 25 de diciembre. Claro. Entonces yo digo, ¿cómo es que ahora tenemos un cristianismo que ni siquiera, o sea, la gente se va de bruces? Sí, ¿cómo? Jesús el 25 de diciembre igual. ¿Cómo es que usted no siquiera saca el tiempo para poder ver el video y decir, no, es santo que... O sea, es que lo que digo, no hay que ser teólogo, yo no tengo que ser, ¿verdad?, así como un erudito de la palabra para saber que Jesús no nació el 25 de diciembre. O que tantas cosas que mencionan, con solo el video uno va diciendo, no, pero es que eso no, les está queriendo sacar algo de Jesús que no es cierto, que no está en la Biblia.
Entonces tuve ese sentimiento de cólera, que es lo que yo le decía, porque ahora nos hemos convertido tan vagos que hay gente compartiendo videos solamente porque su fe fue quebrantada por algo que ni siquiera tiene bases, o que usted diga, wow, sí. Fue mi sentimiento al hacer esta investigación. Yo dije, es que ni siquiera es algo tan que yo diga, wow, cómo se esforzaron para hacer un Dios realmente creíble. Ni siquiera eso. Bueno, pero estamos hablando de que Mitra tal vez no tiene un fundamento histórico fuerte, que no tenga evidencias, que no tenga pues estatuas, que no tenga escritos, más información que tenga más información. Pero yo, al igual que tal vez muchas de las personas que nos estén siguiendo puedan estar pensando, bueno, pero es que si hay dioses que sí lo tienen. Entonces vamos a hablar de Osiris. Entonces vamos a decir, no, Osiris sí tiene evidencia arqueológica. Hay estatuas de Osiris donde dice que datan, por ejemplo, de 1500 años antes de Cristo. Estamos hablando más de 3000 años atrás en la historia, donde sí hay evidencia arqueológica de Osiris. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque voy a exponer el punto de Osiris para que podamos ver la astucia con la que se puede persuadir a alguien. Por ejemplo, cuando yo empiezo a investigar de Osiris, lo primero que me topo es con toda un estudio histórico, hablando hasta de Alejandro Magno. Lo primero que dicen es que Alejandro Magno conquistó en el siglo IV antes de Cristo, funda el imperio helenístico en la zona del Mediterráneo, en la zona de Oriente Próximo. El Oriente Próximo es donde estaba Israel, la parte griega era la parte donde estaba también Egipto. Cuando muere Alejandro, que él muere muy joven, y eso es lo peor de todo, hay datos que sí son históricos, sí son reales. Entonces, bueno, Alejandro Magno murió muy joven, pero entonces los generales empiezan a tomar a cargo los fraccionamientos del imperio, y se funda el imperio helenístico y también el imperio tolemaico, es justamente donde estaba Egipto. Entonces uno dice, bueno, o estos historiadores le dicen, bueno, y recuerden que Israel estuvo en Egipto. Y bueno, y Alejandro Magno, que eso es comprobable con la historia, Alejandro Magno trajo toda la parte del imperio, y ellos ahí fue donde conocieron de estos dioses. Es curioso porque no sé si ustedes han tenido la oportunidad de leer la Biblia católica. A ver, es la misma Biblia. O sea, es la misma Biblia. Sí. Lo que pasa es que hay unos libros apócrifos. Okay. Pero está Primero y Segundo de Macabeos. Ajá. Y Primero y Segundo de Macabeos. Sí, son libros históricos. Y son libros, comprobables. Son libros comprobables. Sí. Exacto. La diferencia es que tal vez no sean considerados dentro del canon. Sí, estoy de acuerdo con eso. A ver, apartamos de que es un libro histórico. Estoy de acuerdo con eso, pero digamos, son libros históricos que hablan justamente acerca de Alejandro Magno. Y de todo su reino en esos tiempos, y cómo los macabeos se levantaron en contra de esta gente. Sí. Entonces, claro, y todo esto es comprobable, y ahí es donde está el truco. Es cómo puedo tomar yo algo que sí es comprobable para venderles una idea de un Dios. Entonces, ¿qué pasa con la historia? Bueno, toda la parte de la mitología egipcia, en la que obviamente estuvo Egipto, empieza también Israel en la parte en la que fue cautivo en Egipto, a empaparse de toda esta mitología. Este es el panorama que nos venden. Entonces, se dice que Osiris fue el primer faraón. A Osiris se le empiezan a dar una serie de características por algunos hechos que él hizo. Estableció leyes. Se dice que la primera civilización en Egipto fue a cargo de Osiris, porque es el que empieza a establecer algunas leyes. Tenía un hermano, Set, que era el que deseaba usurpar el trono, y es el que ideaba un plan para matar a Osiris. Lo envía en un ataúd, lo entierra en un ataúd y lo echa al río Nilo. Y bueno, Osiris muere, y luego Isis toma el cuerpo de Osiris,
Set toma el cuerpo de Osiris, lo descuartiza y lo tira por todos lados en Egipto, y luego Isis va y recupera todos los cuerpos, las partes del cuerpo, y hace un ritual para resucitarlo. Eso es parte del mito egipcio de la historia de Osiris. Dentro de lo que Osiris hizo en vida, se le reconoce como una persona soberana y justa, se le relaciona con ideas sobre el bien y el mal, la posibilidad por todo esto de que resucitó después por medio del ritual de Isis, se le adjudica una vida después de la muerte. Además, se le considera un rey, porque fue como el primer faraón de Egipto. Osiris estableció algunas leyes, como lo dije anteriormente, sufre una muerte injusta por medio de Set, su hermano, y luego de un ritual a él se le adjudica se le adjudica que resucitó de entre los muertos, y es donde uno dice, o donde ellos dicen, que esta es la comparación más grande que tienen con Jesús. Es curioso porque, digamos, dice que sí, que Set llegó y descuartizó a Osiris, ¿verdad? Llega Isis, busca todos los pedazos, los reúne, pero lo más curioso es que dicen que no encontró unas partes, que no encontró los genitales. Ah, mira. Entonces, Isis es la madre de Horus. Entonces, ¿cómo nació Horus? Si nos vamos naturalmente hablando. ¿Me entiendes? Le faltan partes. O sea, como que me hacía falta algo muy importante, ¿verdad? ¿Me entienden? Sí. Un pequeño detalle ahí. Es un pequeño detalle, pero es bueno sacarlo a la luz. ¿Por qué? Porque si lo hablamos naturalmente hablando, no tiene mucho sentido. No tiene sentido. Los historiadores usan un término. Los historiadores hablan de un arquetipo. Un arquetipo es, por ejemplo, que yo tengo una historia. Entonces, la historia es nacido de una virgen, nacido el 25 de diciembre, lo visitaron 3 reyes magos, hizo milagros, hizo esto, hizo lo otro. Entonces, ese arquetipo se le adjudica a una historia que tal vez sí sucedió. Por ejemplo, Osiris tiene una evidencia arqueológica de que existió. Entonces el arquetipo es el que dice, y aquí es donde entran los historiadores y la gente que empieza a refutar la historia de Jesús, porque dicen, sí, existió un Jesús histórico, claro que sí, pero no se le adjudica esto, sino que esto que se dice de Jesús histórico es simplemente el arquetipo de un Dios que ya existía, que existía desde los tiempos antiguos, que esto existía desde 1500 años antes de Cristo. Entonces le dicen, Jesús es un arquetipo de la mitología egipcia. Sí, y ahí todos estos puntos es donde tenemos que irnos a la luz de la evidencia, igual que hemos hecho con nosotros. Y esto va a funcionar para cualquier historia que nosotros escuchemos y digamos, bueno, es que esto fue un plagio, esto fue anterior, ¿ok? Siempre tenemos que hacernos las mismas preguntas, ¿ok? Lo primero es, ¿de dónde viene la información? ¿De dónde estamos obteniendo? ¿Cuáles son las fuentes? ¿Verdad? Y que sean fuentes confiables, porque alguien puede decir, no, es que yo leí un libro. Bueno, es que un libro no es una fuente, un libro puede citar fuentes y podríamos comenzar a investigar, pero hay que ir a las fuentes originales, de quién, en qué momento lo dijo y si realmente son fuentes de peso, son fuentes confiables. Entonces el Rincón del Vago no me sirve. El Rincón del Vago, lamentablemente, ni Wikipedia tampoco funciona. Bueno, entonces, por ejemplo, podemos ir de igual manera al Libro de los Muertos, que es este libro donde hablan de los dioses egipcios, donde por ningún lado realmente se habla de todo esto. Después, si vamos a la arqueología, de igual manera como vimos con Horus, sí se menciona acerca de Osiris, pero solamente. No se dice cómo nació, no se dice qué día nació, no se dice absolutamente nada de milagros, de discípulos, de nada. Realmente el sustento, cuando nosotros vamos a la historia, no hay por ningún lado datos o evidencia que pueda sostener este tipo de afirmaciones. Después, de igual manera, la resurrección, como les decía antes, los egipcios tenían una forma de pensar muy diferente acerca de la resurrección, no en un sentido literal como nosotros los cristianos, porque Jesús muere y literalmente resucita en su mismo cuerpo y vuelve a este mundo donde otras personas, como mencionábamos ahora, pueden verlo, incluso tocarlo y ver sus heridas.
No, era un cuerpo o era otro cuerpo, pasa al inframundo, etcétera. No es en este plano real, no es en este plano natural. Y otra cosa importante es lo que yo mencionaba acerca del arquetipo, y es que ahí hay gente donde dice, no, es que Jesús realmente no resucitó de una manera literal, sino que fue de una manera más simbólica. No, Él resucitó para mencionar o para hacer entender, etcétera. Y no, es que nosotros podemos ir a la historia y la evidencia nos muestra que en un punto A de la historia Jesús está vivo y está haciendo su ministerio, en un punto B muere y es enterrado, incluso la tumba es verificable por los contemporáneos, por las personas que vivían en esa época, pueden ir a ver, se da la dirección básicamente, porque no era cualquiera que podía tener una tumba en esa época, y ellos pueden llegar y decir, fue enterrado en tal lugar, voy a ir. Puedo ir, un momentito. Jerusalén no era muy grande en realidad. Podían ir a verificar la historia. Y en un punto C de la historia, él se presenta a más de 500 personas y podemos ver que no es en un sentido figurativo, sino que es en un sentido literal que Jesús resucita de entre los muertos. Entonces ahí vemos una gran diferencia acerca de este famoso arquetipo y la literalidad en la que Jesús realmente resucitó de entre los muertos. Y porque ahora que mencionaba los de los discípulos, porque Miltra también habla de que una de las similitudes que tiene discípulos, no sé si Osiris también. Horus. Horus es el que también tiene discípulos. 12. Ajá, Miltra también tiene 12 discípulos, pero lo curioso es que, si ellos tuvieron 12 discípulos, ¿qué hicieron? Porque a diferencia de Jesús, estos 12 discípulos sí levantaron la iglesia de Cristo y levantaron todas las evidencias que hoy conocemos, pero Miltra y Horus menciona, sí, 12 discípulos. No se saben los nombres, no se sabe qué fueron de la vida de ellos después, no se sabe nada. La diferencia de nosotros es que hay 12 discípulos, pero podemos saber con detalle qué pasó después con la vida de esos 12 discípulos y además que estuvieron tan aferrados a la fe que luego dieron sus vidas por defender a Jesús. Entonces, no sé. Ajá. Incluso Horus, la historia cuenta que tuvo 4 discípulos, no 12. Entonces, incluso ni siquiera era el mismo número, ni siquiera eran 12. Uno puede ir y verificar este hecho. Él tenía, si no me equivoco, eran 4. ¿Okay? Entonces, ven, todo esto y el propósito de esto no es contarles quizás historias fantasiosas o simplemente entretenerlos un rato, sino lo que mencionábamos ahora, es poder ir a las evidencias, y no solamente en estas historias, sino también en el cristianismo, en nuestra fe. Como decía Rolo ahora, si alguien está adelante predicando, ¿será que de verdad dice eso? Voy a ir a la palabra. Si hay alguien en redes sociales diciendo algo, bueno, ¿será esto cierto? Voy a ir a las evidencias, voy a ir a la palabra. ¿Por qué? Porque si ya podemos entender y sostener a nivel histórico que Jesús resucitó entre los muertos, es el único de todas las religiones, que hizo este hecho. Incluso Pablo dice, si Jesús no resucitó entre los muertos, vana es lo que estamos predicando, vano es lo que estamos haciendo, no tiene ningún sentido. De todas las religiones, es el único que puede llegar y decir, no solamente murió, sino que resucitó, y eso activa absolutamente todo lo que está en la palabra. Entonces, si yo puedo comprobar históricamente, arqueológicamente, de todas las maneras, como en el podcast pasado hicimos, acerca de la vida de Jesús, inmediatamente la Biblia tiene otro matiz. Ya yo no puedo solamente tomar la Biblia como un libro histórico, sino que hay vida en eso. O un libro de fantasía. O un libro de fantasías. Y eso está muy interesante porque la vez pasada estábamos hablando acerca de que el universo tenía una causa. Ajá. Y que el universo sí fue creado. Pero entonces, ¿cuál es el problema? Que hay deístas, hay gente que dice, bueno, sí, yo creo que el universo fue creado, sí, yo creo en una deidad, yo creo que hay una fuerza superior, yo creo en un Dios o en un ser. O varios, o como lo quiera llamar. Mire, ahí está la historia. En la historia hay evidencia arqueológica de Osiris y de Horus y de este y de lo otro. Y entonces ese es el problema, es adjudicar ese arquetipo y decir, bueno, sí, yo creo que sí. Alguno de esos la pega. Ajá. Alguno de esos tiene que ser. Entonces, el asunto acá es ir aterrizando esas ideas de que sí hubo un universo que fue creado, que tuvo una causa, que la Biblia es arqueológicamente comprobable y que ahora lo que dice la Biblia
es también comprobable con respecto a la figura de Jesús. Entonces ya no solamente estamos hablando de que sí, de que Dios creó al mundo, de que sí, la Biblia es un libro que se puede evidenciar, sino que ahora estamos diciendo, bueno, a la luz de tantos dioses que se le comparan a Jesús, vemos que no tienen esta evidencia arqueológica, que no tienen este sustento, pero Dios sí, y Jesús sí, y la Biblia sí. Exactamente. Ahora viene la pregunta y viene lo interesante de esto. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué podemos encontrar en la Biblia que nos pueda ayudar a nuestro diario vivir? ¿Qué podemos encontrar en la Biblia acerca de temas que estamos viviendo actualmente? Temas complicados como el aborto, como el homosexualismo, como la ansiedad, como tantas cosas que estamos viviendo hoy en día, que ya podemos entender que no solamente es un libro histórico o fantasioso, sino que, la persona de quien me están hablando logró vencer la muerte, resucitó de entre los muertos. Entonces, hay muchísimo más poder en esto. Ahora ya podemos empezar a investigar qué es lo que dice a la luz de la palabra, no a la luz de una corriente ideológica o filosófica, sino a la luz de, estamos entendiendo que el creador del universo nos dejó un libro, hay que leerlo, hay que ver qué nos está dejando de evidencia y qué nos está dejando de pensamiento acerca de lo que quiere que vivamos, acerca de cómo quiere que pensemos incluso o que creamos, ¿verdad? Y de hecho, hay un punto también que fue el que ya habíamos presentado, y es, ¿puede una persona ser buena sin que haya Dios? Porque uno puede decir, bueno, yo puedo ser bueno si no creo en Dios. Claro que sí. Pero entonces, si vamos a partir del hecho de que hay un lineamiento moral, porque Dios es el que me da mis parámetros morales, y Él escribió un libro que dice la Biblia de mis parámetros morales, porque el problema de la moral, y aquí hay un tema que es bastante amplio, lo podemos tocar incluso en otro podcast, y es, la moral es una serie de leyes de un comportamiento natural. Entonces, lo que para algunos es moralmente aceptable, para otros no. Para mí, ir por la calle, voy a poner un ejemplo, ir por la calle, me quito la camiseta, como le digan en su país, remera, no sé, y ando por ahí, y para mí eso es moralmente aceptable, está bien. Pero, ¿qué dice la Biblia con respecto a lineamientos morales? Porque ahora sí lo vamos a aterrizar en temas específicos. Está bien, creemos en Dios, creemos que Dios creó el universo, creemos en la Biblia, creemos en Jesús, creemos en la Trinidad y todo lo que la Biblia dice, que ahí sí podemos ahondar un poquito en los temas, pero ¿qué dice la Biblia moralmente del pecado? ¿Qué dice la Biblia moralmente del aborto? ¿Qué dice la Biblia moralmente de relaciones sexuales antes de casarnos, etcétera? Entonces aquí sí podemos hablar de una serie de temas. Exacto. Entonces, bueno, queremos invitarles, para no extenderlo más este podcast, a que sigan conectándose, que nos sigan escuchando, que lo comparta con quienes ustedes crean que esto es importante. De estos hablaba con alguien y me decía, está interesante su podcast para personas que están empezando. Y yo le decía, también ese es el propósito, pero también es darle herramientas a personas que quieren evangelizar o quieren hacer que otras personas entiendan su fe. Y es importante porque, digamos, uno que sale a las calles a evangelizar y se topa con jóvenes de 15, 14 años que ya se autoproclaman ateos. Sí. Claro. Pero no están viendo la aplastante cantidad de evidencias que hay a favor de este lado. Por supuesto. Entonces, cuando uno sale a las calles, ¿verdad? Y sale ya sabiendo que tienes todas estas evidencias y que, sí, sos ateo, demuéstrame su ateísmo. O sea, y yo le puedo demostrar mi fe por todo lo que está. Exacto. Entonces, de una manera racional. De una manera muy racional. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, que cuando empezamos a meternos en estos temas y aprender de estos temas e indagar, pues bueno, vamos desarrollando nosotros también una fe que es mayor a la que estaba al inicio. Y una cultura. Yo creo que el objetivo de esto, porque podríamos decir, bueno, estos son dioses, hace muchos años, es algo que ahorita no está latente, pero hoy tenemos otros dioses y van a venir otros anticristos, van a venir otros dioses y deberíamos crear la cultura, y yo creo que ese es el objetivo o el sentir de nosotros, es crear una cultura de levante lo que se levante,
contra de nuestra corriente, ¿cuál va a ser nuestro sustento para permanecer en fe? Ya sea por lo que nos dicen del pasado o por lo que va a venir. O sea, tengo que crear una cultura de que no crean la fe simplemente por creer, sino yo creo en la fe porque tengo una cultura que me lleva a constantemente indagar y pesar todo, no solamente lo que el mundo dice, lo que la misma iglesia está diciendo, porque hoy tenemos muchísimos evangelios o doctrinas, ¿verdad?, de iglesias, hoy hay tantas denominaciones, entonces que creamos esa cultura dentro de nosotros mismos, porque la palabra dice, son pocos los que van a permanecer en pie cuando el enemigo quiera traer tantas mentiras. Yo quiero hacer una serie de preguntas. La primera es, la misma que hizo el carcelero. ¿Qué tengo que hacer para alcanzar la salvación? ¿Okay? Y Jesús le da una clave. ¿Qué le dice Jesús? Creer. Entonces la segunda pregunta, ¿cómo viene la fe? Por el oír. Por el oír. ¿Y el oír? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Entonces, ahorita hay una corriente que es una corriente atea. Entonces, ¿qué pasa con la corriente atea? Me dice, no, mire, no hay Dios, el universo se creó a sí mismo, nosotros somos causa de la evolución, etcétera, etcétera. La historia de Jesús es copiada de otros dioses, pero entonces, cuando yo voy a la palabra y yo escucho la palabra y yo me alimento de la palabra, que es comprobable, que es evidente, etcétera, etcétera, que desarrollo fe. Y cuando desarrollo fe, desarrollo salvación. Así es. Y esta es la única manera en la que yo puedo fortalecer mi fe para combatir corrientes anticristianas o ateas. Muy acertado. También la palabra dice que no nos dejemos llevar por cualquier viento de doctrina. Entonces, a nosotros escudriñar la palabra y estar metidos en ella, no nos vamos a hacer así como cualquier persona que se deja llevar por cualquier tontera que sale por ahí. Cualquier tontería. Sí, o sea. Sí. Entonces, bueno, creo que tenemos bastantes temas para abordar, para hablar más adelante. No se lo pierdan, compártanlo, suscríbanse. Sobre todo esto está hecho para eso, para que otras personas puedan también escuchar y tener una fe más razonable. Y ya teniendo una fe robusta, pues poder ir contracorriente. Entonces, muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos en el próximo podcast. Chao. Gracias.